una vez más a la Radioactiva, como ya están acostumbrados, con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, presente y futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan llegar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @la radioactiva. También estamos en Twitter como @inforadioactiva. También está el canal de YouTube para que se puedan suscribir, activar las notificaciones y así ver las distintas entrevistas que venimos realizando hasta el momento. Nos encuentran como @la radioactiva y si quieren sugerirnos algún invitado lo pueden hacer vía mail escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. Le agradezco a cada uno de ustedes por su compañía en esta entrevista y vamos a invitar a nuestro invitado del día de hoy a que se pueda unir a nosotros y desarrollar la entrevista correspondiente. Ahí aguardamos. Ahí está. Hola Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Octavio. Ahora sí, ahora me llegó tu invitación. Ahí está. Ante Sí. todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a la Radioactiva. No, por favor, gracias a vos y gracias a toda la gente que se está sumando. Así que déjame hacer una breve introducción para Dale, contarles a la gente que se está uniendo con quién vamos a hablar en el día de hoy y arranco con las preguntas. perfecto. Bien, les cuento a todos que en el día de la fecha el invitado es el señor Gabriel Picone. Él es psicólogo y aparte es coach transpersonal. Así que cuando quieras, Gabriel, arranco con las preguntas. Dale, arranca, arranca. Justamente la temática de hoy es acerca del insomnio, Ujú. un tema que estuvimos hablando en privado y quería preguntarte esto, ¿no? Sí, Una cosa tan recurrente con el tema del insomnio es que a veces nos pasamos de rosca, por decir así, o de largo, y a mediodía o quizás después de un almuerzo o una mañana media alargada en cuanto al trabajo, decidimos dormir la siesta. sí. Entonces, dormir la siesta es bueno para el insomnio, nos da más sueño. Mira, buena pregunta. Científicamente dicen que dormir siesta media hora, una hora, como mucho, es bueno para el cerebro, Ujú. dependiendo que uno se levante temprano, ¿no? Por supuesto. Pero a veces si el tema es que si no te levantas muy temprano y dormís siesta, te va a costar después para dormir a la noche. Todo depende de cómo regulás el tema del sueño, digamos, del desgaste que tenés físicamente. Uno de los problemas que tenemos del insomnio es que el cuerpo no termina de estar de cansado, o sea, debería estar más relajado. Y otro problema que tenemos también es la sobreinformación de estos aparatos, celular, televisión, todo eso. Eso también estimula nuestro cerebro. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo en la salud mental, es poder ver esos hábitos, cómo mejorar, porque lo más importante es que tengas un sueño que puedas equilibrar bien, un sueño de 8 horas, que también se dice, muchos te dicen, no, hay que dormir 6 horas. No, lo mejor es llegar a dormir 8 horas, porque es el que el cuerpo te requiere y es la energía que uno necesita también para incorporarse. Pero bueno, todo el tema de insomnio es un cambio de hábito y cambio de que hay que analizar por qué te está pasando eso, ¿no? Seguro. Y vos recién nombraste al celular como uno de los dispositivos, yo creo que hoy en día el 90% de la gente tiene uno, Claro. sea de alta gama, de baja, media, como quieran denominarlo. Pero yo no sé si centrarme también en lo que es lo que es una computadora, un libro incluso, ya que no es un dispositivo móvil, pero influye de cierta manera el que, por ejemplo, nos gusta leer y decimos a la noche tengo más tiempo. Y te lees un libro y decís, no, no quiero dejar de leerlo porque justo está en la mejor parte y el próximo capítulo sé que me van a faltar 10 hojas para terminarlo. Entonces, por querer leer un poco más, nos pasamos de largo, nos quedamos hasta tarde leyendo o mirando videos en el celular, por ejemplo, por decir un ejemplo, mirando una serie o nos quedamos Claro. viendo la televisión. Mira, Entonces, es muy ¿de qué interesante lo que manera dice eso influye? Octavio, es muy interesante lo que decís porque son dos cosas diferentes. Una cosa es una buena lectura para dormir, o sea, para cuando querés descansar. Todo lo que el cerebro necesita es poder que llegar a la cierta hora para que sabemos que vamos a descansar, qué cosas nos pueden relajar.
Una lectura, un papel, o sea, algo que sea un libro mejor, no tiene la luz que tiene un celular. Que esa es la gran diferencia. Un celular o la televisión tiene esa luz, esa imagen, que justamente a nuestro cerebro inconscientemente genera estimulación. Un libro no te genera estimulación, hablando en un papel, ¿sí? Si lo vas a ver obviamente en un PDF, pero por eso hay que tener eso en cuenta. Yo siempre digo, una buena lectura con un libro físico es relajante y sobre todo después de un baño, ¿no? O sea, relajarse después del baño. Pero también muchas veces me dicen que hay gente que después del baño también se reactiva y eso también es según cómo es los comportamientos durante el día, que eso influye muchísimo. Sí hay que buscar hábitos saludables para poder tener un buen descanso. Ya cuando tenemos generalmente a veces podemos tener una especie de insomnio agudo, que nosotros lo llamamos en psicología, que no está mal, que a veces podemos tener en la semana un día que nos cueste dormir porque por una preocupación o cosas así. Ya el tema es cuando tenemos un insomnio medio crónico, que ya son 3 días, venimos con varias semanas, ahí sí hay que estar muy atento porque algo está pasando, ¿no? Seguro. Y justamente cuando hablábamos en vía privada para hacer esta entrevista, yo te decía que capaz algunas preguntas son de índole personal para conocer un poco más a la persona en sí. Quería Sí, preguntarte cómo es tu vida diaria, porque entre los clientes del trabajo, que tienes que hacer tus cosas, seguramente que la cabeza y en un momento decís, necesito parar porque si no me claro, quedo embotado, por decir así. claro. ¿Cómo es tu vida diaria fuera del trabajo? Mira, fuera del trabajo yo lo que hago mucho es, por ejemplo, natación, yoga y un poco de gimnasio, ¿no? O salir a caminar, salir a caminar. Después lo conecto mucho, obviamente, con la lectura física, que eso me relaja, pero también hay algo muy importante que es, en mi caso, a mí me gusta mucho la música. Escucho todo tipo de música y generalmente antes de dormir escucho una música relajada que tenga que ver con la meditación o algo por el estilo, porque yo sé que al otro día siguiente tengo ya una actividad con muchos encuentros o con pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro tiene que buscar una manera de relajarlo antes de acostarme, para que después yo, lo primero que hay que hacer en la mañana, poder despertarse de una manera más relajada. Viste que muchas veces estamos acostumbrados a despertarnos con el despertador, así todo automático y estar acelerado. Eso es lo peor que podés hacer, porque de ahí empezás a gestar cierto tipo de ansiedades. La ansiedad generalmente gesta cuando la velocidad que damos a las cosas y sobre todo el exceso de preocupación, y ni hablar cuando estamos esa preocupación que va hacia el futuro. Por eso es muy importante el hábito que construya. A mí me ha pasado que también tuve momentos que se me aborda de cosas y después yo digo, no, pará, tengo que empezar a separar, a dar prioridad, a descansar mejor. A veces también digo, bueno, voy a dormir media hora de siesta porque el cuerpo me lo requiere, pero más que nada el cuerpo, la mente, siento yo en mi caso, que trabajo mucho con la mente, que necesita dar pausa, necesita relajarse. Y esas cosas uno lo va conociendo en su cuerpo y qué es lo que hace bien, ¿no? Y por ejemplo, hay días que también en la semana salgo a la tarde a dar una vuelta a manzana, a correr o lo que sea. Eso te desenchufa completamente de todo lo que vos viniste haciendo durante el día, ¿no? Y otra cosa fundamental es el hábito de la comida también. No es lo mismo, yo siempre digo, la comida a la noche, en la cena, generalmente hay que comer cosas livianas, no cosas pesadas, no cosas de grasas, porque eso influye mucho en el metabolismo, influye mucho también en el descansar. Por eso, a la noche hay que comer cosas livianas. En mi caso, yo siempre lo veo y Mindfulness también muchas técnicas que hablan de la meditación, de la alimentación consciente, habla mucho también de la alimentación que influye también en el sueño, ¿no? Claro, no, aparte viste que uno generalmente esté trabajando, ¿no? Dice, no, porque estoy a las corridas, tengo que llegar hasta el lado, tengo un horario determinado para hacer una cosa, para hacer otra, y es como Claro. que siempre el tiempo parece que nos quiere ganar a nosotros, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es como también ese tiempo, yo siempre digo, sobrecargamos de cosas que tal vez no le damos prioridad a lo que verdaderamente es funcional para nosotros. Porque eso cuando yo siempre digo, marquemos espacio para que tengas hábitos un poco más saludables, o que espacio para que también tenga un cierto ocio, que no todo sea el trabajo, que no todo sea la preparación para mañana. Yo veo hoy por hoy que como está la sociedad, yo creo que a la noche muchos están trabajando cómo van a hacer mañana. Y también ese es un error porque no te terminás de desenchufar durante el día. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente
Hablando del insomnio en sí, lamentablemente tuvimos que pasar una pandemia hasta hace no mucho. Yo creo que todavía sigue, más o Sí. menos, pero un poquito de quedar por ahí colgada. El tema del insomnio durante y después de la pandemia creció en demasía, por más que seguramente antes lo había, pero no se veía tanto en la gente, o quizás lo manifestaban de otra manera, pero viste, entonces al estar tanto tiempo en casa decíamos, bueno, tengo más tiempo para hacer algunas cosas, o me puedo dar el lujo de levantarme más tarde, porque sé que no tengo que salir, o no puedo salir por no ser esencial, Claro, por ejemplo. claro. Sí, mira, en la pandemia, digamos, no tengo un dato estadístico científico, pero sí en mi caso de, digamos, de paciente me ha pasado que creció un 70% primero del insomnio y otro de la ansiedad. Eso justamente por el encierro. El problema del insomnio es justamente, como yo te comentaba, Octavio, es Ujú. que cuando vos cambiás los horarios, vos, por ejemplo, a la mañana te podés levantar tarde, otro día te levantas muy temprano, a la noche otro día sí, te levantas o te vas a acostar a las 2 de la mañana. O sea, cuando el cerebro no entiende qué horarios son los funcionales para vos, eso genera mucho insomnio, porque el cerebro se acostumbra a darle un hábito. O sea, y eso es lo que siempre se dice, que hay que trabajar mucho para un buen descansar, tener un horario programado, levantarse un horario también. O sea, eso influye mucho. Ni hablar que esto se creció mucho por la pandemia, porque bueno, al estar en casa es como que todo lo tomaban, bueno, me levanto de este horario, veo qué hago. El hábito se empezó a perder mucho, la rutina también, y se empezó a gestar más que pareciera que tenías más tiempo porque estás en tu casa y en realidad te estabas más desorganizando que otra cosa. Claro, y justamente al ser psicólogo, coach, el estudio es mucho más amplio que quizás otras profesiones que necesitan menos de lectura, por ejemplo, o menos de investigación. Quería preguntarte, ¿trabajaste de otra cosa en algún momento o siempre te quisiste dedicar a esto y es como que dijiste, no, me centro 100% en lo que quiero hacer y bueno, si el día de mañana tendré que trabajar de otra cosa, aunque sea por necesidad, lo tendré que hacer? Bueno, eso en el ámbito personal yo te puedo decir que soy un emprendedor, ¿no? O sea, yo siempre soy una persona que de chico tuve con una parte más, se dice índigo, una parte espiritual, Ajá. que tener una cierta percepción. Y yo trabajé mucho de la metafísica, te digo, de los 12, 13 años, ya tenía ciertas cosas que me encantaba de la psicología y experimenté de muy chico. De eso me llevó también un poco la música, me gusta mucho la música, toco el saxo, tengo amigos que se dedican profesionalmente con la música. Y después tengo un mirado también de emprendedor, tuve comercios, cosas así, pero siempre mi epicentro siempre fue la psicología. Desde muy chico yo ya arranqué a trabajar con gente, pero paralelamente siempre digo, me gusta hacer otras cosas y eso está bueno. Por ejemplo, en la pandemia yo estuve investigando muchas cosas del trader, criptomoneda, nada que ver con la psicología, pero viste, a uno le gusta, en mi caso me gusta, por eso me gusta ser emprendedor, me gusta innovar y no me caso, no digo yo soy solo psicólogo. Trato de decir soy emprendedor y trato de abrirme a varias puertas, ¿no? Y eso en realidad me gusta más investigar, que es la otra parte. Seguro, así que la psicología es tu profesión, pero ser un poco de todo también va acompañado de vos. Y sí, mira, a mí me pasó mucho, mira, yo con las sesiones virtuales, yo arranqué en el 2018, que me acuerdo mis colegas me decían que eso no era convencional, no estaba bueno porque no es lo mismo. Y yo trabajaba lo más bien con gente al principio había arrancado con la provincia, con gente de Córdoba, de San Juan, Corrientes, del sur, algunos después se fue implementando Uruguay, Chile. Y no lo podían creer, pero bueno, ¿cómo fue lo loco que apareció la pandemia? Y bueno, todos se tuvieron que adaptar, ¿no? Y yo es como que yo estaba un poco, no digo adelantado, pero es porque me gusta investigar, me gusta trascender y, y bueno, por eso te digo, a veces uno necesita también entrar a cierta virtualidad o ver cómo la tecnología hoy por hoy funciona, ¿no? Y hay que adaptarlo. Yo siempre digo, tengo también otros emprendimientos, digamos, de la psicología, que es emprender desde el ser, que habla mucho cómo mejorar tu profesión, que hago muchos talleres de eso, y eso influye, ¿no? Que yo siempre hablo, cómo trascendes tu profesión del lado de la virtualidad, del lado de la tecnología, en este 2023, 2024, cómo te adaptás.
Y obviamente no es lo mismo una persona de 25 años o 30 que una persona de 40 para adelante, que le cuesta muchísimo más, pero también tiene que, una vez que aprende las herramientas, aprende otro valor también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y recién decías que en el 2018 ya habías empezado con esto de forma virtual. Después con la llegada de la pandemia es como que la gente decía, tiene razón en cómo se maneja, pero ¿cómo te manejabas vos antes, sabiendo que con la virtualidad no sabías si iba a ser permanente o no, para poder analizar a alguien o canalizar los sentimientos de una persona, por ejemplo, las emociones, los gestos, porque no es lo mismo, como estamos haciendo ahora, cada uno en una Sí. pantalla, estamos compartiendo una entrevista, que una persona te diga, mirá, la verdad es que tuve un mal día y después me pasó esto, me pasó lo otro, y te hace alguna cara, algún gesto que denota tristeza, alegría o algún estadio emocional que pueda llegar a tener. Es que, mira, académicamente, por eso hoy por hoy todos están atendiendo virtualmente. Hay cosas que son convencionales que como vos decís, y te voy a hacer el ejemplo al revés, ¿no? Sí, tal vez no es lo mismo, porque yo no tengo la misma lectura de tu gesto o tenerte presencial en cierta parte, pero vos venís al psicólogo, buscás el psicólogo que buscas una ayuda. Y la ayuda que vos estás buscando, también la puedo transmitir, que ahí hablamos mucho de la psicología cognitiva, es la empatía del terapeuta. Si yo te doy una resolución, estoy yendo más allá de lo presencial. Entonces, ¿cuál es el secreto de acá? Porque yo siempre digo a mis pacientes, no, hay a veces que les funciona de lo virtual y hay veces que hay gente que no. Eso depende cómo trabaja el paciente y cómo trabaja el psicólogo virtualmente. Pero para mí es exactamente igual virtual y presencial, porque vos la resolución se lo tenés que dar. Y si el paciente confía en el psicólogo, mucho mejor todavía. Entonces, yo siempre me ha pasado, en la pandemia más todavía, que trabajé con gente que era mayor, 65, 70, y que no querían saber nada, y después yo sí le decía, mira, vamos a probar, si no ves que no es lo mismo, bueno, vemos cómo hacemos, en ese momento no se podía, ¿no? Pero toda la gente, digamos, aceptó, porque también había esa transferencia de paciente y terapeuta que conectaba muy bien. Y hasta incluso he atendido mucha gente en pandemia que no solo con videollamadas, sino con celular, con comunicación, y la verdad que funcionaba muy bien, porque uno necesita la escucha y darle también soluciones, que eso es el trabajo terapéutico verdadero. ¿Qué pasa? Por eso te digo, mucha gente depende cómo trabaja cada uno, y eso se nota. Seguro. Y hablando del insomnio, yo creo que como toda patología o alguna enfermedad también, tiene síntomas. Entonces, quería preguntarte si el insomnio sabe de edad, porque no es lo mismo el insomnio en un chico que, no sé, tiene 10 años, como en una persona, decís vos, de 80 años, en un adulto mayor, si repercute de la misma manera, si los síntomas son los mismos, si se los trata de la misma manera, porque quizás son dos personas distintas, con distintas características, de repente uno vive solo, el otro no, entonces es Sí, como se puede llegar a tratar esos casos. sí, eso influye, por supuesto que influye la edad, obviamente, porque también hablamos con el insomnio, tiene que ver mucho con cómo, lo reciente yo te comentaba, el tema del hábito, cómo trabajamos en ese sentido. Una persona mayor tiene capaz que otro tipo de hábito, pero sobre todo el insomnio despierta mucho lo que es la preocupación, la ansiedad que uno puede generar. Entonces uno tiene que trabajar tanto dependiendo la edad, qué tipo de ansiedad está teniendo o qué tipo de preocupación, porque ahí es donde se dispara mucho el insomnio. Después de esa ansiedad, se analiza los hábitos, qué tipo de hábito tiene, y bueno, en un chico o un adolescente o una persona grande, más allá, se puede ver claro dónde está el desgaste energético o no lo tiene el desgaste, porque para regular el sueño nosotros tenemos que tener un desgaste energético. Eso es fundamental. Segundo, el hábito corregido de que vos puedas dormir bien. Si no tenés un buen hábito corregido, es muy difícil. Y después, nuestros pensamientos. Si yo me acuesto con el celular mirando noticias o miro televisión con ciertas preocupaciones, ahí el cerebro activa justamente la melatonina, que es justamente lo que regula el sueño, nuestros neurotransmisores, y no regula bien, obviamente, el descansar. Influye mucho cómo trabajamos con nuestro cerebro y ese hábito, ¿no? Claro, es verdad. Y
la última pregunta para ir cerrando Sí. es si estás trabajando en algún nuevo proyecto que nos puedas contar a los oyentes de la radioactiva, sobre todo a la gente que te sigue también, que está junto a la demás gente que parte forma de esta entrevista. Entonces, para que podamos saber si estás trabajando en algo nuevo, si nos puedes adelantar algo en cuanto a lo que es tu carrera, también a vos en sí. Claro. Sí, mira, primero invitar a toda la gente que hace un par de meses saqué un libro que es Sin acción no hay sanación, en la editorial Duncan, que lo puede conseguir en mi página web, www.gabrielpicone.com. También en Mercado Libre se consigue, en Amazon, no, está en todos lados. Es un libro hermoso que habla justamente de mi historia, cómo arranqué en la parte terapéutica y cómo se equilibra la espiritualidad con la psicología. Eso fue, digamos, esa faceta de escritor me está llevando a un nuevo libro que estoy trabajando en eso para el año que viene, mitad de año, espero. Y a la vez, bueno, trabajando mucho de lo virtual con emprendedores de alto impacto, que yo trabajo mucho con las profesiones, que es una mentoría, que ahí lo pueden ver también en mi página web, que son 5 sesiones muy fuertes. Acá no es muchas sesiones, son 5 para trabajar profundamente en la profesión y poder potenciar desde el ser y descubrir tu propósito de lo que quieras emprender. Y más que nada eso, y siguiendo siempre esta semilla de dando luz a toda la gente que verdaderamente necesita, que hoy por hoy sentimos, más allá de la angustia, el estrés que estamos viviendo, que queremos cambiar una cierta conciencia de lo personal, de lo político, de todo, necesitamos más bienestar. Y eso está bueno, porque hay como va floreciendo de la gente poder, y eso también nos ayudó la pandemia, digo, para remarcar esto y cerrar, que la pandemia ayudó a darnos cuenta que también tenemos salud mental y hay que darle prioridad. Buenísimo, entonces. Así que, Gabriel, no te quiero robar más tiempo. Sé que tenés los tiempos más bien limitados. Así que nada más que agradecerte, darte las gracias por haber formado parte de este ciclo de entrevistas. La verdad es que es un privilegio. Si querés, a mitad de año o cuando esté por salir el libro, Te darle comento. prioridad a la radioactiva como medio de difusión. Sabes que las puertas quedan abiertas. Gracias, Eso ya lo doy Octavio. por sentado. Y para despedirnos, te pido que me digas qué tal la pasaste en esta entrevista, en este rato que estuvimos hablando, si te sentiste cómodo, Por porque supuesto, obviamente lo por principal es hablar supuesto. del trabajo, pero conocerte a vos también está Sí. bueno. No, no, la verdad que re profesional, gracias Octavio y también por la invitación, la verdad que re bien y un placer poder compartir con ustedes, ¿no? Que eso es lo más importante. Seguro. Y un saludo a la radioactiva, si queda asentado que quizás si hay una segunda parte, sabemos que Gabriel Picone pasó por acá. Perfecto. Saludos a todos los oyentes de Radio Activo. Saludos, Octavio, un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, Gracias a grande. vos por todo y bueno, nos estamos hablando. Chao, chao.